Es muy probable que hayas oído hablar de José, uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia, conocido por sus habilidades para interpretar los sueños y su extraordinario viaje de esclavo a gobernador de Egipto. Sin embargo, hay una figura en su historia que muchas veces no recibe la atención que merece: Asenat, su esposa. Pero, ¿quién era esta mujer que compartió su vida con uno de los más grandes líderes bíblicos? Asenate, la esposa de José, tiene una historia interesante y llena de matices que muchas veces pasa desapercibida. Este vídeo promete profundizar en los detalles de esta narrativa, explorando no solo quién era ella, sino también el impacto significativo que tuvo en los eventos que se desarrollaron durante y después de la vida de José. Es fundamental que mires hasta el final, ya que las lecciones aprendidas de la vida de Asenate ofrecen reflexiones valiosas para el día de hoy, sin importar quién seas. Hay detalles en su historia que la mayoría de la gente no conoce, y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar. Antes de continuar, asegúrese de haber hecho clic en el botón de suscripción, especialmente si es alguien a quien le encantan las historias bíblicas. Es gratificante ver tu interés en este tipo de contenido. Entonces vamos allá. La historia de Asenat en la Biblia. ¿Quién fue la esposa de José en Egipto? En el corazón palpitante del antiguo Egipto, entre arenas doradas e imponentes monumentos, aparece la enigmática figura de Asenat. Esta mujer no era solo una figura pasajera en el tapiz de la historia, llevó consigo la herencia de una cultura rica y compleja, siendo hija de Potifera, un sacerdote muy respetado en la ciudad de On, también conocida como Heliópolis. Heliópolis, nombre que resuena con ecos de divinidad y adoración, fue el centro de adoración del dios Sol Ra, convirtiéndose así en el corazón espiritual de Egipto. Asenate, que creció bajo las sombras protectoras de obeliscos y templos, fue moldeado por los rituales y enseñanzas de una religión que veía el cosmos como un juego interminable de fuerzas divinas. Su padre, Potifera, no solo ejerció como sacerdote, sino como guardián de los misterios celestiales, dedicado a comprender y mediar en las voluntades de los dioses hacia el pueblo egipcio. Por los pasillos del templo, entre inciensos y cánticos, Asenate aprendió a navegar en la complejidad de lo espiritual y lo terrenal, adquiriendo una sabiduría que la distinguió entre muchas. Su vida, hasta entonces entrelazada con los destinos de los dioses y las estrellas, estaba a punto de tomar un nuevo rumbo, un camino que la llevaría a cruzarse con una de las figuras más notables de la historia bíblica, José, el soñador, vendido en esclavitud por su propio pueblo, quien llegaría a ser gobernador de Egipto. Este encuentro no sería solo una unión de corazones o mentes, sino un entrelazamiento de destinos que cambiaría el rumbo de naciones enteras. La historia de Asenat y José es una narración de poder, fe y pruebas divinas, donde una mujer egipcia, hija de un sacerdote solar, se encuentra en el centro de una saga que resonará a través de los siglos, influyendo en generaciones y dando forma al legado de las tribus de Israel. En una época en la que los nombres conllevaban no solo identidad sino también destino y divinidad, el nombre Asenate resonaba con un profundo significado que entretejía su existencia en el tejido de lo divino. Pertenece a Dios, decían los susurros de las arenas y del viento que barría el vasto y misterioso Nilo. Este nombre, arraigado en el rico tapiz cultural del antiguo Egipto, era un portal para comprender cómo lo divino y lo mortal podían interactuar e influir en la vida cotidiana. Asenat, portadora de este poderoso nombre, estaba indisolublemente ligada a Neit, la diosa egipcia de la guerra y la caza. Neit, una de las deidades más veneradas y multifacéticas del panteón egipcio, era conocida por su fuerza e independencia. Como diosa guerrera, protegió el reino con su arco y flechas, asegurando la victoria y el orden. Pero Neit también era vista como una creadora, la tejedora del universo, cuyos hilos del destino tejió hábilmente para formar las vidas de dioses inmortales. La asociación de Asenat con Neit sugería no solo protección divina, sino también una conexión intrínseca con las cualidades de liderazgo, sabiduría y la capacidad de navegar en los complejos juegos de poder y espiritualidad. Era como si Asenat, en esencia, estuviera imbuida de una fuerza y un propósito que trascendían lo ordinario, preparándola para desempeñar un papel crucial junto a Yosef,
un hombre cuya propia historia estaba llena de sueños proféticos y desafíos formidables. Así, el significado de su nombre no era solo una etiqueta, sino una predicción de su papel como figura conectora entre lo divino y lo terrenal, entre Egipto y las tradiciones emergentes de Israel. En una narración donde cada nombre y cada evento puede ser visto como parte de un diseño mayor, Asenat emerge no solo como la esposa de José, sino como un personaje cuya existencia misma parece ser un vínculo entre culturas y fe, un símbolo de unión y divinidad. Objetivo. En el vibrante pulso de la sociedad egipcia, donde el poder y lo divino estaban entretejidos en el tejido de la vida cotidiana, Asenat ocupaba un lugar destacado. Hija de Potifera, sacerdote muy estimado y guardián de los misterios de On, la ciudad del sol, estaba entre las más nobles del reino. Este contexto familiar no solo le dio prestigio, sino que también le abrió puertas que para muchos permanecían cerradas. Asenat creció en un ambiente donde las ceremonias y los rituales eran parte integral de la vida cotidiana. Aprender sobre los dioses, las estrellas que gobernaban el cielo y los ritos que aseguraban la armonía entre el cielo y la tierra formaba parte de su vida diaria. Esta educación no fue solo académica, era una preparación para la vida, una forma de comprender y manipular las fuerzas que dieron forma al mundo. Aunque en aquella época las mujeres rara vez ascendían al sacerdocio, la posición de Asenat como hija de un sacerdote de alto rango le ofrecía una perspectiva única. Estaba inmersa en el aprendizaje y la práctica religiosos y, aunque no era sacerdotisa, su conocimiento e influencia podían rivalizar con los de muchos de los que ostentaban el título. Esta proximidad al poder espiritual y secular no era solo simbólica. Colocó a Asenat en una posición intermedia entre el mundo de los dioses y el de los hombres, preparándola, de manera única, para un futuro junto a un hombre que, aunque extranjero, estaba destinado a convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo. Egipto. Asenat no era solo la hija de un sacerdote, ella fue un puente entre tradiciones, una mujer cuya propia vida reflejaba las complejidades y posibilidades de su tiempo. En un giro que parecía tejido por el destino, la vida de Asenat se entrelazó con la de José, un joven hebreo que había sido llevado a Egipto como esclavo y que, a través de una extraordinaria cadena de acontecimientos, se encontró en el centro del poder egipcio. La historia de José es una de esas leyendas que desafía el tiempo, marcada por sueños proféticos y una fe inquebrantable en Dios, que lo guió a través de la adversidad y la traición hasta un inesperado papel de liderazgo. José, después de haber interpretado los enigmáticos sueños del faraón, predicciones de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, fue elevado al puesto de gobernador de Egipto, el hombre encargado de preparar el reino para los difíciles años venideros. Su sabiduría y previsión fueron vistas como dones divinos, y rápidamente se integró a la élite gobernante egipcia, una hazaña casi inimaginable para un extranjero. Fue en este contexto que Faraón, reconociendo la necesidad de José de integrarse y ser plenamente aceptado en la sociedad egipcia, decidió darle una esposa de la nobleza local. Asenat fue elegida, no solo por su posición social, sino por su inteligencia y comprensión de las complejidades culturales y espirituales de su pueblo. Este matrimonio no fue solo una unión de corazones, también era un vínculo estratégico, diseñado para solidificar la posición de José como líder legítimo a los ojos del pueblo egipcio. Por lo tanto, el matrimonio de Asenat y José estuvo marcado por una confluencia de necesidades políticas y la providencia divina. Para Asenat casarse con José significó unir su vida a la de un hombre cuya historia estuvo llena de significados y milagros. Para José, Asenat representó un puente entre su misión divina y su papel como gobernador en Egipto. Juntos formaron una pareja poderosa, que simboliza la unión entre diferentes culturas y creencias, una fusión que refleja los complejos y ricos tejidos de sus respectivas herencias. Así, en medio de grandes celebraciones y con el consentimiento y bendición del faraón, Asenat y José se unieron en matrimonio, iniciando juntos un nuevo viaje que sería fundamental no solo para el futuro inmediato de Egipto, sino para la historia posterior de todo el mundo. Israel. A través de este matrimonio, se plantaron las semillas de las naciones futuras y comenzaron a brotar historias de fe,
supervivencia y prosperidad en tierras extranjeras. En medio del esplendor de Egipto, donde las aguas del Nilo fertilizaron la tierra y la grandeza de los faraones se manifestaba en majestuosos monumentos, floreció la vida familiar de Asenat y José. De este bendito matrimonio nacieron dos hijos, Manasés, el primogénito, cuyo nombre refleja un momento de curación y olvido para José, pues Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, y Efraín, el menor, cuyo su nombre significa doblemente fructífero, porque José declaró, Dios me ha hecho próspero en la tierra de mi aflicción. Estos dos niños, criados en los pasillos del poder egipcio y nutridos por la fe de su padre y la sabiduría de su madre, estaban destinados a desempeñar grandes papeles en la historia de Israel. Manasés y Efraín no solo serían hijos de José, sino fundadores de tribus que desempeñarían papeles cruciales en el destino de su pueblo. La bendición de su abuelo Jacob, momento histórico en la narración bíblica, simbolizó no solo la continuidad de la promesa hecha a Abraham, sino también la transmisión de responsabilidades y esperanzas. Aunque Manasés era el mayor, fue Efraín quien recibió la bendición principal. Jacob, guiado por una visión profética, se cruzó de brazos y colocó su mano derecha sobre Efraín, simbolizando la preeminencia que tendría, a pesar de su juventud. Esta acción no fue solo un gesto de preferencia, sino una alineación con los designios divinos, que a menudo subvierten las expectativas y convenciones humanas. Este momento fue más que una simple transmisión de bendiciones, fue una afirmación de que Dios obró de maneras inesperadas y que las historias de Manasés y Efraín reflejarían el poder y la providencia divinos en sus viajes. Con el tiempo, las tribus de Efraín y Manasés crecerían en número e influencia, y Efraín emergió como una de las tribus más prominentes y centrales del norte de Israel, cumpliendo así la predicción y bendición de Jacob. En este escenario, Asenat y José vieron a sus hijos convertirse en símbolos de esperanza y renovación, cimientos de una nueva generación que llevaría adelante el legado y las promesas hechas a sus antepasados, dando forma al futuro de un pueblo en una tierra alejada del valle del Nilo. La historia de Asenate, entretejida entre la realidad y el mito, resuena a través de los tiempos con narrativas que entrelazan su vida con momentos de transformación profunda y espiritual. Después de su matrimonio con José, un hombre profundamente arraigado en la fe en el Dios de Israel, Asenat se encontró en la encrucijada de dos culturas y religiones distintas. Según las antiguas leyendas judías, este encuentro no solo fue un hito en su vida personal, sino también un punto de inflexión en su viaje espiritual. Las narraciones cuentan que Asenat, criada inicialmente en los rituales y creencias politeístas del antiguo Egipto, comenzó a alejarse del culto a los dioses egipcios tras su unión con José, influenciada por la integridad y la fe inquebrantable de su marido, así como por las circunstancias extraordinarias que llevaron a Asenat de esclavo a gobernador de Egipto a sufrir una importante transformación espiritual. Este cambio no fue trivial, ya que requirió una profunda reflexión y valentía para abandonar las tradiciones con las que había crecido. Cuenta la leyenda que su conversión estuvo marcada por una adopción sincera del monoteísmo, un alejamiento de las prácticas politeístas hacia un compromiso con el Dios de Israel, al que José adoraba. Este momento de conversión a menudo se ilustra como un testimonio del poder transformador de la fe y el amor, mostrando cómo se pueden trascender las barreras culturales y religiosas en busca de una verdad mayor. Asenat, de esta manera, no solo se convirtió en la esposa de José, sino también en un puente entre culturas, facilitando la integración de José en la sociedad egipcia, abriéndose al mismo tiempo a los caminos de una nueva fe. Su historia se ve como un ejemplo de cómo las relaciones personales pueden conducir a una comprensión y aceptación más profunda de las creencias espirituales de otra persona. Este legado de Asenate, enriquecido por leyendas y cuentos transmitidos de generación en generación, pone de relieve la idea de que la fe puede ser un vínculo poderoso, capaz de unir no solo a individuos, sino también a comunidades enteras. Asenate es recordada no solo como una figura histórica, sino como un símbolo de transformación y puente entre dos mundos, cuya vida continúa inspirando a quienes escuchan su historia, reflexionando sobre las complejidades y posibilidades del cambio interior y la reconciliación cultural.
En medio de las capas de tradición e historia que componen la narrativa de José y Asenat, emerge un texto fascinante, conocido como el apócrifo José y Asenat. Escrito entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, este documento ofrece una visión alternativa y en gran medida romántica de la unión entre José, el gobernador de Egipto, y Asenat, la hija de un sacerdote egipcio. Aunque no forma parte del canon bíblico, y por tanto, no se considera una fuente histórica confiable, José y Asenat cautiva por la riqueza de detalles y la profundidad emocional con la que retrata a sus protagonistas. El libro abre una ventana a la imaginación popular de la época y refleja cómo las comunidades judías de la diáspora podrían haber reinterpretado las historias bíblicas para hablar más directamente de sus propios tiempos y desafíos. La narración comienza con una mirada detallada al primer encuentro de José y Asenate, inicialmente marcado por la fascinación y atracción mutua que rápidamente se transforma en un profundo amor. El texto describe a José, no solo como un hombre de gran sabiduría y poder, sino también como alguien de notable belleza y virtud. Asenat, a su vez, es retratada como una mujer de gran inteligencia y compasión, cuya belleza y dignidad atraen a José casi al instante. Los apócrifos narran luego cómo, a través de una serie de acontecimientos a la vez milagrosos y cotidianos, Asenat poco a poco se aleja de los dioses de su pueblo y abraza la fe de José. Esta conversión se presenta no solo como un cambio religioso, sino como un cambio espiritual y emocional. Experiencia que solidifica el amor y la asociación entre ellos. Además, el libro, José y Asenate, introduce intrigas y adversidades que ponen a prueba la fortaleza y dedicación de la pareja. Según la obra, enfrentan oposición, no solo de figuras políticas en Egipto, sino incluso de miembros de la propia familia de José, creando un drama que resuena con temas universales de conflicto, redención y la fuerza del amor. En última instancia, este apócrifo, aunque es una obra de ficción, sirve como un eco cultural de los deseos y temores de una época. Ofrece a los lectores modernos una perspectiva sobre cómo se pueden moldear y remodelar las historias antiguas para satisfacer las necesidades espirituales y culturales de diferentes comunidades a lo largo del tiempo. Al hacerlo, José y Asenat no solo enriquece el entramado de la tradición bíblica, sino que también demuestra el poder duradero de las narrativas para conectar, inspirar y enseñar a través de generaciones. Ahora que hemos explorado la fascinante vida y las circunstancias que rodearon a Asenat, una mujer de gran influencia detrás de escena del poder en el antiguo Egipto, profundicemos en la historia de otra figura femenina extraordinaria de la Biblia, María Magdalena. Al igual que Asenat, María Magdalena está a menudo envuelta en misterio y malentendidos. En el siguiente vídeo desentrañaremos los mitos y revelaremos las verdades sobre esta mujer que jugó un papel crucial en los momentos más críticos de la vida de Jesús. Estén atentos y no se lo pierdan, ya que prometemos revelaciones que podrían cambiar su forma de ver a esta figura histórica tan debatida. Regístrate ahora y únete a nosotros en este viaje continuo a través de las historias de las mujeres notables de la Biblia.